En este vídeo vamos a hablar sobre la insuficiencia cardíaca o ICC. En primer lugar, vamos a conocer qué es esta enfermedad. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva y se define como la incapacidad de los ventrículos para garantizar un flujo sanguíneo suficiente para las necesidades de los diferentes órganos. Esta enfermedad no solo implica anomalías en la estructura sanguínea, como arterias, venas, vénulas, arteriolas, etc., sino además la interrelación de complejos sistemas neurohormonales, principalmente el sistema nervioso simpático. Las manifestaciones clínicas de la ICC ocurren cuando se sobrepasan los mecanismos compensadores, que permiten improvisar un gasto cardíaco suficiente para el organismo, y cuando estos se ven afectados, la enfermedad se agrava. Una vez que ya conocemos qué es, vamos a ver cuáles son sus características principales. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad propia del anciano. El síntoma fundamental de la insuficiencia cardíaca es la disminución de la capacidad de esfuerzo, hecho que se traduce por una disnea, que aparece con esfuerzo e intensidad variable, y se presenta como la dificultad de la respiración. El ecocardiograma es el examen primordial que debe de realizarse en primera instancia ante la sospecha de ICC. A continuación, como ya sabemos de qué manera afecta esta enfermedad al cuerpo, vamos a ver la diferencia que habría entre un corazón sano y otro que padece ICC. Como ya sabemos, las principales funciones del corazón son las de recibir la sangre de la red venosa, conducirla hacia los pulmones donde será oxigenada y finalmente impulsarla hacia el conjunto de los tejidos del organismo, mientras que un corazón con insuficiencia cardíaca padece una incapacidad de los ventrículos para garantizar un flujo sanguíneo suficiente, así que incrementa las paredes del miocardio para satisfacer las necesidades de los diferentes órganos. Ya conocemos cómo influye a nuestro organismo la enfermedad. Ahora vamos a conocer qué etapas tiene. Son dos. Comienza con una agresión inicial, que provoca la pérdida de una cantidad significativa de células miocárdicas. A esto le sigue el daño que provoca a los mecanismos compensadores, provocando la disminución de la capacidad del ventrículo durante la sístole. Más tarde, se produce el agotamiento de los mecanismos compensadores, que intentan llegar a un estado de equilibrio y restaurar la función cardíaca previa a la lesión. Con el agotamiento de estos, se produce una dilatación ventricular, que se acompaña progresivamente de adelgazamiento y fibrosis de las paredes del ventrículo. Según esto, se pueden establecer dos tipos de ICC. ICC establecida, en la que aparece un déficit de contractilidad del corazón y el gasto cardíaco se reduce bruscamente. O la ICC diastólica, en la que se produce un trastorno en el llenado del ventrículo izquierdo, y no a la disminución de la capacidad del ventrículo para eyectar la sangre que contiene. Ahora hablaremos de la epidemiología, el pronóstico y el diagnóstico. Respecto a la epidemiología, la insuficiencia cardíaca constituye un importante problema de salud pública en los países occidentales. Es la primera causa de hospitalización en pacientes mayores de 65 años, debido a que el número de reingresos en hospitales es muy elevado, sobre todo en personas de edad avanzada. La ICC conlleva normalmente a múltiples dolencias cardíacas. En referencia al pronóstico, las mujeres suelen presentar mayor probabilidad de supervivencia a los 5 años de padecerla, con 38% de superarla frente a un 25% para los hombres. Acerca del diagnóstico. Para la confirmación del diagnóstico cabe destacar dos fases, la clínica y la paraclínica. En la clínica, los principales signos para establecer el diagnóstico serían, como ya dijimos, la disnea, la tos, que resulta engañosa y a la que hay que estudiar si viene con el esfuerzo o posición de decúbito, la taquicardia y la paraclínica. Dentro de las técnicas paraclínicas cabe destacar la ecocardiografía, siendo un examen primordial si se tiene sospecha de ICC. La radiografía de tórax, la cardiomegalia y las anomalías pulmonares son elementos orientadores, pero no específicos. El tratamiento. Se debe tratar todos los factores que puedan ocasionar una insuficiencia cardíaca, dividiendo los métodos en modalidades terapéuticas, como el cese completo de consumo de alcohol y tabaco, uso de fármacos de base como inhibidores de la enzima de conversión, antitrombóticos, entre otros. También está el trasplante cardíaco para desechar el corazón con insuficiencia. Y por último, la estrategia terapéutica. El tratamiento de la enfermedad se empezó a transformar a partir de la década de los 80, gracias a un mejor conocimiento de la misma. Estos progresos han tenido lugar tras la síntesis de fármacos como el ARA2, capaces de interferir en los principales sistemas neurohormonales.